estamos comenzando, como dice ahí, la segunda sesión, la sesión número 2 de hoy sábado 13 de junio, que es nuestra semana 1 de clases, la sesión de laboratorio, la segunda parte. La sesión primera fue la de teoría de 2 a 5 y ahora estamos en la sesión 2 de 2, que es la sesión de 5 a 7, correspondiente a la parte práctica. Estamos hablando del grupo 1 de Ingeniería de Requisitos, el grupo del profesor Ernesto Cancho Rodríguez, Ingeniería de Requisitos del semestre actual. Ya, entonces, cuando veamos qué es lo que podemos crear en Visay, ¿no? Diferentes elementos, primero tenemos que tener las nociones de lo que va a ir incluido ahí, ¿no? Entender un poco de la notación. Entonces, entender un poco de los conceptos de modelado antes de entender esos elementos que existen, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué estamos utilizando BPMN? A ver, voy a apuntar ahí. A ver, vamos a ver. Antes de entrar a los diagramas mismos, en esta parte de práctica, ¿no? ¿Qué podemos hacer con BPMN? Por ejemplo, ¿qué elementos vamos a encontrar? Como lo que estaba mostrando en antes, ¿no? Las tareas, los señales, la nomenclatura, los símbolos, eventos, actividades, decisiones, gateways, conexiones, flujo de secuencias, flujo de mensaje, asociación, etcétera. A ver, primero, por ejemplo, yo dejé claro que era BPMN, vamos a seguir preguntando. A ver, Elian Gómez, ¿puedes abrir tu micro, por favor? Sí. Por ejemplo, dime, ¿qué significa BPMN? Dígame. ¿A qué me refiero cuando hablo de BPMN en este tema? Eh, Resulta que para que está A ver, ¿alguien más quiere ser voluntario? Entonces, vamos a ver con orden, Alexander Marcos, dime, Herbert, es notación para el modelo de negocios. muy bien, ajá. ¿Alguien quiere dar Sí, es exactamente notación? La N es notación para el modelo de negocios, pero hay algo más, alguien puede, a ver, voy a anotar participación acá. Ya, una participación. Después pregunté a Elian, no me ha contestado. Está afuera, no sé. Después, en orden. A ver, vamos a ver en orden si me puede decir el nombre exacto. Ya sea en español o en inglés, pero las cuatro letras significan cosas, algo, ¿no? Alexander Marcos, ¿puede abrir su micro, por favor? Sí, profesor. Sí, BPMN, ¿qué significaba? Aparte que la idea nos la ha dado Herbert ya. Es Pun- un proceso de la anotación de modelos de negocios. Un proceso. Proceso de anotación de modelos de negocios. o sea, en inglés, Business Process Modeling Notation, ¿o no? ¿No? Entonces, al revés, notación, comienza desde atrás, ¿no? Notación de, para el modelamiento de procesos de negocio, ¿no? Business Process Modeling, etcétera. Notation. O sea, Business Process Model Annotation, por ejemplo. Ya. Todavía está presando el video. Muy bien, vamos a volver a la reunión. Aquí. Así para que no haya confusión. Muy bien. Entonces, claro, le faltó agregar, por ejemplo, la palabra proceso, ¿no? Es para modelar el negocio, sí, notación para modelar el negocio, sí. Puntualmente modelar los procesos del negocio, ¿no? Por eso está la P ahí, ¿dónde está? Acá. Notación para modelar los procesos del negocio, ¿no? Entonces, pero la idea es esa, ¿está bien? Por eso le he puesto puntaje y ahora también le pongo puntaje a Alexander, correcto. Listo. Entonces, dentro de esa notación es donde tenemos estos símbolos que vamos a ver, que les mencionaba anteriormente, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Los canales. Y entonces, antes de lanzarnos a crear el modelo ahí, tengo que controlar también el tiempo del video. 7 minutos. 5 menos 30.
Listo. Primero las nociones, es decir, qué es lo que queremos hacer cuando hablamos de modelar. Básicamente queremos primero tenerlo como una herramienta de comunicación, ¿no? Donde plasmamos, comunicamos, tenemos documentado para otra persona que pueda necesitarlo. Por ejemplo, un analista de negocios o un business analyst o un analista de sistemas puede plasmarlo en una documentación, en un modelo o diferentes modelos que se integren unos con otros para comunicar luego al equipo de desarrollo, por ejemplo, qué conexión necesito tener, qué flujo necesito tener. Entonces, por eso está la palabra comunicación ahí. Es una de las razones por las cuales estamos modelando, pero no es la única, ¿no? Entonces, primero, para entrar a ese laboratorio mismo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de modelado? Representar situaciones, procesos, por ejemplo, el proceso de matrícula, o el proceso para operar en la bolsa de valores, o el proceso para hacer un retiro bancario, o todo lo que se les ocurra, ¿no? Mientras más innovador sea un proyecto, incluso puede ser mucho mejor, ¿no? Para presentar una nueva idea, para hacer una startup, para hacer una aplicación, por ejemplo, para procesar denuncias por COVID, o, perdón, reportes de contagiados. Entonces, cualquier flujo, cualquier proceso, cualquier nueva idea, algún servicio que quiero dar. O sea, si parte de una descripción, una idea como oral, una idea abstracta, lo que quiero es puntualizarlo, por ejemplo, documentarlo, para evitar, por ejemplo, que esté formalizado para que no esté incompleto lo que estamos comunicando, ¿no? O sea, formalizarlo, que no sean cosas, por ejemplo, ambiguas, la descripción de la aplicación que voy a desarrollar, del sistema de software que voy a desarrollar, la descripción de la necesidad del cliente. Entonces, también quiero evitar diferentes tipos de problemas. Entonces, tengo modelos, por ejemplo, como un diagrama de secuencia. Sí, dentro de lo que es UML, ¿no? El lenguaje unificado de modelamiento, Unified Modeling Language. También es un lenguaje, una notación, una manera de escribir, donde tengo por ejemplo, un símbolo para representar a los actores, los roles, ¿no? Entonces digamos que modelo un sistema donde tengo a ver, ya, ya. Digamos que intento modelar un sistema, por ejemplo, una máquina, antes hablamos de la máquina de billetes, ¿no? De una ATM. Ahora, por ejemplo, hablamos de una máquina para expendedora de bebidas. ¿No? Un cliente, alguien con error cliente, deposita dinero en el procesador de compras. Hay un sistema interno de la máquina, detecta si es una moneda y cuantifica cuánto ha depositado. Entonces, una vez que ya se le ha tomado el depósito, el usuario, por ejemplo, hace una selección. Ustedes han pedido programación, algorítmica, álgebra, saben que una función tiene, por ejemplo, parámetros, ¿no? Por ejemplo, al depositar moneda, un parámetro puede ser cuánto deposita, o la moneda misma, el objeto, si hablamos en programación orientada a objetos. Al hacer una selección, ¿no? Si he seleccionado Coca-Cola, Pepsi, puede ser el parámetro. Entonces, acá vemos de manera formal, por ejemplo, de funciones, parámetros. Estamos hablando, por ejemplo, dentro de UML hay una multitud de diagramas o modelos, depende de mi necesidad, diagrama de objetos, se habrán visto en base de datos, son algo básico que hayan visto. Sí, en quinto ciclo, de hecho. Y un diagrama es de caso de uso, otro diagrama es de entidad de relación, otro diagrama puede ser el de secuencia, que es este. ¿Cuál es la secuencia de mi proceso? Ya dijimos la data de acá, entonces muestra la cantidad cuantificada, el usuario hace su selección, chequea la cantidad y el precio con el objeto SODA, ¿no? Se crea la transacción en el registro de transacciones, por ejemplo, una tabla más. Se registra la hora exacta en que se registró, cuánto se pagó, qué tipo de transacción fue. Y una vez que todo está procesado en el sistema, la transacción ha sido registrada, aceptada, y
se le permite, se activa el botón que descarga la soda a la parte baja de la máquina, ¿no? Entonces puede llegar al cliente, al customer. Ahora, acá tenemos entonces diagrama de actividades. Tratamos de poner el flujo en la entidad donde esté la actividad en ese momento. Tratamos de describirlo de alguna manera específica, con parámetros, funciones. Tenemos un símbolo para los roles, por ejemplo. En un sistema de matrícula puedo tener rol administrador, rol docente, rol alumno, y de repente a veces un mismo docente va a servir de administrador porque va a apoyar en la matrícula. Entonces una persona puede asumir diferentes roles. Por eso que no decimos personas, personajes, empleamos el término de roles. Esa es una manera de usar una notación, ¿no? UML. Ese, por ejemplo, modelamiento en IBM WebSphere. Y también se puede, o sea, puede hacer una descripción textual, por ejemplo, de un caso de uso antes de hacer el flujo. Usar plantillas. O usar, esto lo habrán visto en estructura de datos o en base de datos, ¿no? Por ejemplo, un modelo de entidad-relación, ¿no? Una tipo de relación tipo de herencia. Por ejemplo, una página de artículo es un tipo de página web. Una página de instrucción es un tipo de página web. Una página de mensajes es un tipo de página web. Y una página web es un tipo de boletín. Entonces, hay que la idea, más que todo, es que hay que saber entender la notación dependiendo del lenguaje de modelamiento que voy a utilizar, ¿no? Entonces yo paso de un sistema complejo, un sistema de la realidad, a un modelo donde he clarificado cómo fluye la información, cómo fluyen los objetos, los datos, las personas, la comunicación. Entonces, cuando hablamos de modelar el negocio, nos referimos a modelar los procesos de una organización, ¿no? Entonces, no estamos hablando de negocio, o sea, porque sea una empresa privada, que sea algo que genere ingresos. Estamos hablando de negocio en el sentido de organización, o sea, los procesos de una organización, ¿no? Podemos modelar el negocio con respecto a la facultad, para modelar los procesos de matrícula, los procesos de diferentes cosas, emisión de títulos, ¿no? Entonces, abstraemos los procesos para hacer un sistema de repente de documentación, de trámite documentario, para que sea más ágil la entrega de títulos a los egresados, ¿no? Entonces modelamos cómo funciona la organización, hacemos un flujo de procesos o estos esquemas, estos modelos, modelamos el comportamiento para que luego nos sirva a la hora de desarrollar el software que va a dar soporte a ese mismo proceso. Ya. Entonces, primero que todo, hablamos anteriormente de requisitos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de requisitos funcionales. Si yo hago un modelamiento adecuado, voy a poder, en los modelos, la comprensión que haga del negocio, por ejemplo, los procesos que yo diagrame, modele o documente, describa, ¿no? Para hacerlo de repente entrevistado, por ejemplo, si yo como alguien de sistemas voy a hacer un sistema para alguien de finanzas en una sociedad de gente de bolsa. De repente es diferente que lo que necesita alguien en contabilidad. Entonces, lo entrevisto, todo lo que es el tema de recaptura de requerimientos, o hago prototipos para que me los valide o no, etcétera, y muchas otras técnicas, y desarrollo un modelo de adecuado, más realista, más específico de lo que en realidad se necesite. En ese sentido, pues un modelo me sirve para eso, para detectar requisitos funcionales adecuadamente, para saber qué priorizar y qué no, ¿no? Cuánto tengo que invertir, cuántos recursos, tiempo, horas hombre, dinero, recursos tecnológicos, ancho de banda, servidor, etcétera, para cumplir con cierto requisito que mi cliente me esté dando, ¿no? Entonces puedo priorizar, analizar, también para, por ejemplo, que me sirva una fase para el diseño posterior, obviamente, si he modelado el negocio, por ejemplo, todo el proceso de matrícula, me va a servir, o todo el proceso de compra, por poner otro ejemplo, ¿no? En Wong, a través de una página de cómo sería. Lo he modelado, he capturado el flujo de procesos y me sirve como una fase para saber cómo voy a diseñar esa página, por ejemplo, de compras, ¿no? Digamos, justamente en ese sentido, a ver, que me deje salir. Vamos. Ya. Digamos que quiero modelar el proceso de compra en cualquier portal de compra en línea, ¿no? Por ejemplo, voy a la página de mi farma. Digamos que quiero hacer una compra. Entonces, antes de desarrollar la página web, el sitio web, el sistema en sí,
yo puedo... A ver, está un poco lento. La cuestión es que voy a tener una serie de pasos. Por ejemplo, primero que el usuario se registre, que me indique qué productos necesita, ¿no? Luego puedo hacer un bucle, como conocen, por ejemplo, ¿no? Un foro mientras o un bucle iterativo para seguir añadiendo productos. Digamos que yo escojo este producto y le pongo 3 unidades. Y luego a este producto 2 unidades. Y luego busco otro que no está en este menú. Por ejemplo, productos de adulto mayor. Y acá va acumulando los ítems que voy escogiendo. Entonces puedo tener todo un diagrama de flujos, por ejemplo, primeramente, algo que conocen porque es lo primero que ven en algorítmica y en programación y en introducción y desarrollo de software. Un diagrama de flujo para ver todo ese proceso, si va aquí, si cambia de categoría y añade un producto más. Luego un siguiente paso en ese flujo de procesos, ¿no? Validar, me parecen correctas las compras y le doy comprar y luego qué otros datos me pide, ¿no? De repente me pide en ese proceso, como siguiente paso, que le diga el método de pago, que le diga no, la dirección, si es en línea, de repente si pongo método de pago PayPal, me va a pedir una clave más, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo hacer un modelamiento para luego pensar cómo voy a diseñar la interfaz. Ahora, un proyecto, por ejemplo, puede ser diseñar una web, por poner el ejemplo que acabamos de mencionar casualmente. Un proyecto de grupo puede ser, por ejemplo, crear una web con ventas en línea, ¿no? Ustedes, hasta el momento, están en quinto ciclo. En los cursos que han llevado, ¿han hecho algún proyecto web? ¿Quién me puede comentar? No, profesor, no ha hecho ningún. Por ejemplo, ¿qué es lo más complejo que has hecho en Algorítmica 2? Un algoritmo calculadora, ordenamiento. Así está. ¿Qué hicieron, por ejemplo? Por ejemplo, yo hice una aplicación que consumía una API REST. Ya Mm, dentro de la aplicación usaba la estructura de datos. Muy bien. ¿El API cuál? Por ejemplo, de la RENIEC, de la SUNAT, No, no era una API propia. Yahoo. Estaba en Node. ¿Ya con Herminio? ¿Con qué profesor? ¿Perdón? ¿Con qué Ah, profesor? Redonda. Muy bien, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo de sistema web. Ya, entonces podemos ir a un siguiente paso, ¿no? Por ejemplo, alguien puede jugar el proyecto de ventas en línea, pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero sería entonces documentarlo, justamente ver el tema de modelado. Entonces ahí pasamos, por ejemplo, hemos hablado de BPMN y también en antes de UML, ¿no? De otra herramienta famosa. Entonces, ahora antes de introducirnos más en los diagramas de Visage en BPMN, vamos a preguntarles, a ver, vamos a sacar alza, 30. Está en orden de grupo. Igual, vamos a ver 30 de Excel. Ya. Sebastián Vargas, una pregunta. ¿Qué significa UML? ¿Qué mencioné? Lo dije en inglés y en español. En español, Cualquiera de los dos. modelo de, ya, bueno, lenguaje de modelado unificado. Lenguaje de modelado unificado, lenguaje de modelamiento unificado, Unified Modeling Language. Muy bien. Ujú. Voy a poner acá participación. Listo, eso era. Ya. Entonces, habrán escuchado, ¿no? Porque es parte de RUB. Ven diferentes tipos de diagramas que han necesitado, por ejemplo, en datos, ¿no? Estructura de datos, a modelar una base de datos, modelar objetos incluso en programación, obviamente. Bien, entonces nosotros vamos a tratar de sumergirnos en este momento en BPMN. Entonces, ¿qué tipo de notación tenemos? Vamos a verlo poco a poco, no se preocupen.
¿En qué casos lo necesito? También es importante distinguir, ¿no? En qué momento, depende si es algo tan simple, un pequeño proyecto, puedo hacer un diagrama de flujos. Como si tengo diferentes roles, se da la oportunidad de usar carriles, una herramienta de BPMN y diferentes cosas. Mayormente, lo que quiero al modelar un proceso de negocio es representar cómo una empresa realiza sus objetivos centrales, ¿no? Por ejemplo, yo puedo coger como ejemplo un banco. Ustedes pueden coger otro ejemplo. Ahí podemos hablar, tratar de modelar, por ejemplo, el proceso de apertura de una nueva cuenta. O modelar el proceso, ¿no? De cuando un cliente entra a la banca en línea, a la página web del banco, cómo puede revisar sus movimientos bancarios del último mes, ¿no? Va a ser todo un flujo de procesos, loguearse, entrar, elegir el mes, ¿no? Etcétera. Entonces yo voy a representar un proceso que se da en una empresa real antes de construir el software, ¿no es cierto? Para tener claro los pasos, las fases, el flujo que se sigue. Entonces, ahí en la tarea, lo que está a final de diapositiva como tarea grupal semana 1, le estoy pidiendo, por ejemplo, que identifiquen una empresa, ya sea de comercio electrónico, por ejemplo, le puse Mi Farma, pueden usar eBay, Amazon, Alibaba, los más grandes mundiales ahora en esto, o un banco concreto, igual aterrizan algo súper concreto, ¿no? Escogen el nombre de la institución, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Ya, y ahí dice como tarea grupal, desarrolla mapas de dicha organización, ¿no? Puede ser, si algunos ya estuvieron explorando Visage con Visage, si algunos se sienten más cómodos con diagramas de flujo, con un diagrama de flujo que hayan visto en otro curso, ¿no? Herramientas de diagrama de flujo que son múltiples, dependiendo de hasta dónde lleguemos, ¿no? Si trabajamos acá, nos da tiempo para hacer un primer ejercicio en Visage, ¿no? Pueden trabajar en Visage u otra herramienta, Lucidchart, algo que encuentren en línea. Ahora, entonces deciden qué organización va a mapear a modelar y luego hacen por lo menos el modelamiento de dos procesos. De ejemplo, si es un banco, por ejemplo, ¿no? Modelar, solicitud de una tarjeta de crédito. Otro proceso, modelar todo el flujo de actividades para por ejemplo, ver mi estado de cuenta en línea, ¿no? Tengo dos. Entonces, procuren que sean diferentes. O sea, cosas de repente, ¿no? Hay un amplio rango para escoger. Entonces ya están formados los grupos. A lo que se quiere llegar. A ver, vamos a ver si tenemos algo. No, yo puedo modelar, por ejemplo, si estoy con Visage, los diferentes pasos para emitir una póliza. Algo más complejo, ¿no? De repente el proceso de compra, procesar una compra, pasa por el área de compra, por el área de solicitante, por el vehículo etcétera. Entonces, pueden hacer un diagrama de flujo o hacer a través de un diagrama de Visage y de PMN. Escogen la empresa con la cual van a desarrollar ese trabajo grupal. Y vamos a ver, ok. Yo he creado carpetas por los grupos que ustedes mismos han armado. Entonces, así como les llegó una invitación a editar el Excel y todos podían meter su mano a la vez, acá les voy a dar acceso a su carpeta grupal para que suban su trabajo, ese trabajo de modelamiento de al menos dos procesos, puede ser tres, cuatro, dos procesos de una organización concreta que han escogido. Por ejemplo, alguien puede escoger Telefónica del Perú, alguien puede escoger Banco Continental, otra persona puede escoger el precio de comercio electrónico, ¿no? Entonces alguien puede escoger remate.com, porque es como un eBay, pero es latinoamericano, ¿no? Con sede central en Argentina. Entonces sería interesante, ¿no? Es un ejemplo de startup que en algún momento ustedes pueden tener un proyecto de software y crear su propia empresa, una startup que crezca exponencialmente. Entonces, escojan la organización, se ponen de acuerdo en cada grupo, escogen qué modelos van a modelar, mientras más mejor, pero mínimo dos. Y cada proceso, o sea, por ejemplo, si escogen proceso 1 y proceso 2, cada proceso tiene todo un flujo, ¿no?
Lo pueden hacer con diagrama de flujos o con diagrama de BPMN. Si investigando van viendo lo que tienen, ¿no? Entonces acá le doy facultad de editor, por ejemplo, para el grupo, a ver, está en desorden. Para el grupo 2, que es Arias, Cortés, Hugo, Malky, Mamani y Pomiano. Van a recibir un email donde dice que pueden editar todo lo que esté en esta carpeta. Ahora, hace unos minutos ustedes vieron cómo quedaron Google Slides, ¿no? Entonces, ahorita todos van a tener como encargo crear una presentación, un archivo de Google Slides, y en la primera slide, o sea, en la primera diapositiva, ponen sus nombres, ¿no? En su propia carpeta. Por ejemplo, el grupo 2 ya lo tiene habilitado, ya puede comenzar. Perdón, el grupo... Sí, el grupo 2. Ahora, el grupo 1... A ver, vamos a ver qué hemos hecho. Acá está Alex, Fran, Yanela, Herbert. Ah, estos son en realidad el grupo 1. Entonces simplemente vamos a cambiarle de nombre para no borrar usuario por usuario. Y el equipo de... Grupo 2 es Lisana. Y el que está compartido... Ya, hemos escogido cualquier nombre al azar dentro de su grupo, para que sea el nombre del grupo y sea más fácil de identificar. A ver, el problema es que acá estaba el 1 arriba. Y ahora sí más claro. Ya, el equipo 1 de Malky ya les compartí, ya les llegó el email para que ingresen. Ya deberían estar creando su archivo. Pueden ir en nuevo, presentaciones, o clic derecho, presentación, y crean un archivo de presentación, ¿no? Le ponen a ver, esta tarea se va a llamar, como ya dijimos, trabajo grupal semanal 1. ¿No? Este es el grupo, equipo 1, y pueden insertar una, control Z, ya, insertar una nueva diapositiva, donde pongan integrantes. A ver, para comprobar que tienen acceso, que pueden editarlo, a ver, los del grupo 1 vayan entrando y colocando sus nombres en la parte de abajo, ¿no? Y lo pueden usar para exponer. Entonces, ahí van a desarrollar, documentar esto, lo que les estoy pidiendo. Queda como algo que puedan exponer. Ya. Helber, ¿se entendió? ¿Puedes ir llenando los nombres? ¿O no los tienes? Sí, estoy entrando al Drive. Muy No bien. llegó la... Listo. Voy a habilitar lo mismo para el resto de grupos. A ver, el grupo 2, que sería Elian, Alexander. Elian Alexander, Daniel Alexander Jr., Brandon, Michael, Néstor y Nilo. Ya recibieron su invitación a su carpeta. Entonces es un trabajo para hacerlo ahora mismo. Me refiero a este slide con sus datos. Equipo 3. Muy bien. El equipo 4, que es Agüero, Apaza, Caballero, Canales y Pizarro. Equipo Agüero. Después el equipo 5. El grupo de Arbieto. No es Arbieto, Cuentas, Linares, Rodríguez y Vargas. El equipo 6.
Aquino, Cruz, Marín, Prado y Quinteros y Salvador. El equipo 7. A ver, Alexis, Rafael, Sebastián, Santiago y Anthony. Y por último, la carpeta del equipo 8. Listo. Entonces esa parte quedó clara. Vamos a ver cómo está avanzando. Van a ver el acceso en sus correos. Entonces, la tarea 2 la van a entregar subiéndola a la carpeta respectiva, la carpeta de su grupo. A ver, los voy a llamar. Ah, ya. Uno de cada grupo para que entre. Ah, también debe saber compartir, obviamente, en sus pantallas, ¿no? Porque así van a exponer sus trabajos, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Ya hablé con Herbert del grupo 1. Vamos al siguiente. A ver, por ejemplo. A ver, Herbert. Ya, vamos a ver. Siguiente, vamos a ver. Del grupo 2. A ver, Elian Gómez. Necesito que compartas tu pantalla, por favor.